del tema de la crianza que comencé hace 3 semanas y que se tituló No más presas del entorno. Y vamos a seguir con esta historia, hermanos, muy hermosa. La verdad que cada vez que la leo para estudiarla, pues surgen cosas nuevas, palabras pequeñas que a veces leyéndolas, pues si no le prestamos atención, nos perdemos de esa enseñanza, ¿verdad? Y hoy, hermanos, vamos a hablar del ambiente y de las influencias, ¿verdad? Ya conocemos la historia, como este niño que está ahí en la pantalla, hermanos, que se llama Samuel, pues su mamá no podía tener hijos, ¿verdad? Veíamos que no estaba lista para la crianza, de todos modos, y el Señor tenía un propósito, porque decíamos que la palabra escaseaba en aquel tiempo y no había visión con frecuencia. ¿Sí recuerdan, hermanos? Sí, amén. Y entonces Dios tuvo que, hermanos, en su plan, pues manifestarse a la vida de esta mujer, hermanos, que tenía esa necesidad y dice que fue a derramar su alma delante de Dios. Sí, hermanos, que oró a Dios y el Señor, hermanos, se reveló a su vida de una manera muy especial, sorprendente, ¿verdad? Entonces ella estaba lista para la crianza, ¿verdad? Entonces ya vimos que aún en tiempos, hermanos, donde escasea la palabra, como en nuestros tiempos, donde no hay visión con frecuencia, Dios puede hacer milagros, Dios puede hacer, hermanos, cambiar los corazones, Dios puede traer revelación, porque Dios tiene propósitos, ¿sí, hermanos? Así es que vamos a seguir adelante. Y vamos al pasaje de 1 Samuel 1, 24 al 28. La palabra dice que Ana, hermanos, esperó en ir a ofrecer al templo sus ofrendas como lo hacía cada año, porque ella había hecho una promesa a Dios, que era entregar al niño al templo, ¿verdad? Entonces su esposo le decía, pues vamos a adorar, y ella dijo, no, hasta que no destete al niño, yo voy a subir a adorar a Dios, porque ahí voy a dejar a mi hijo en el templo, ¿verdad? Entonces dice aquí el versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino. Desde aquí, hermanos, vemos que no lo llevó y dijo, pues ahí hágase responsable, no, sino que tenía esa carga, hermanos, de que ella era la responsable y estaba dándole manutención por las comidas que su hijo iba también a comer, iba a ser parte de esas comidas. Entonces le lleva, hermanos, harina, le lleva 3 becerros, que no era algo pues barato, económico, le lleva una vasija de vino, y eso, hermanos, no solamente era para la manutención de Samuel, sino también era una honra que le daba a Dios a Ana, ¿sí, hermanos? Porque su corazón estaba agradecido y su corazón había cambiado. ¿Sí está aquí, hermano? Muy bien. Entonces, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. ¿A cuántos años se desteta un niño, hermanos? Depende del niño, ¿no? ¿Qué tal sale de becerrito, no? Así, ya lo destetan grande, ¿verdad? Pero bueno, yo supongamos que a los 2 años, ¿sí, hermanos? Entonces, el niño, aquí dice, hermanos, que era pequeño. Ajá, el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron al niño, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Le estaba diciendo ahí, así como está en la imagen. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró ahí a Jehová. Entonces cumplió, hermanos, lo que prometió a Dios, ¿verdad? El niño, hermanos, pues no le preguntó, eso ya lo vimos otra vez, cuando le dijo, hijo, ¿qué crees que te prometí? ¿Quieres sí? Pues no. ¿Qué sentiría usted, hermanos, desprenderse de su bebé, que añoró por muchos años? ¿Qué sentiría? Si no se siente bien bonito cuando está bebé y que lo duerme, y que chille, y que le da su comida. ¿No se siente muy bonito que es parte de usted? Esa criatura, ¿no?
Entonces, imaginen, hermanos, pues aquí la palabra habla que ella estaba agradecida e incluso estaba adorando a Dios cuando estaba haciendo este acto, hermanos, a pesar de que a lo mejor sentimentalmente su corazón se estaba como que desgarrando, ¿no? Por dejarlo tan chiquito, ¿no, hermanos? Por dejarlo. Entonces, bueno, pero así fue la promesa y Dios respaldó esa promesa, hermanos, ¿eh? Dios respaldó a Ana, la siguió respaldando esa promesa, porque no fue fácil, no es fácil. Ahora los papás se quieren deshacer de los hijos, pero no pueden, ¿verdad? Pasa lo contrario y no les duele, que es lo más triste, ¿verdad? ¿Cómo estamos medios alrevesados, ¿no, hermanos? En el campo de verano así platicaba con una mamá y me decía, no, es que tengo que cuidar a mis nietos, sus hijas pues no se hacen responsables, mis hijas no se hacen responsables y esta persona lloraba, ¿verdad? Y bueno, hermanos, pues porque ahora es diferente el pensamiento de muchas mujeres, ¿no? Entonces dice aquí, 1 Samuel 2:11, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Entonces, desde pequeño, hermanos, se hizo un ministro. Un ministro quiere decir un siervo de Dios, ¿no? Un siervo de Dios es aquel que limpiaba las vasijas, las llenaba de lo que le decían, podía aprender un instrumento musical, limpiaba o barría los lugares. Ese era un siervo, hermanos. No crea que se empezó a predicar como el niño predicador y estaba en los púlpitos, no. Un siervo es el que está barriendo, el que está escombrando, y ese era el niño Samuel, era un ministro de Jehová y de esa manera lo hacía, hermanos. Era un aprendiz. Entonces, pues así comenzó, hermanos, su vida del niño. Yo creo que para él tampoco no fue fácil, hermanos, para un niño. Imagínense, ¿no, hermano? Ellos sienten a su mamá cuando se desapega, ¿no? Y yo creo que ahí el Cana, el sacerdote, Elí estuvo batallando con el niño en algunos días mientras se acostumbraba el niño, ¿verdad? Pero bueno, nuestros hijos, hermanos, no serán entregados al pastor, ¿verdad? Que muchos quisieran decir, lléveselo, hermano, ¿no? Nuestros hijos no van a ser entregados al pastor, pero sí están en un ambiente formativo. ¿Sí, hermanos? Sí están en un ambiente formativo que es tu hogar. No porque no estén en la iglesia no se van a formar, al contrario, todos nuestros hijos se están formando de alguna o de otra manera, cuentan con una influencia. ¿Sí, hermanos? Por eso hoy vamos a hablar no más presas del entorno, pero vamos a hablar de el ambiente y la influencia. ¿Sí, hermanos? Porque no los traigas a la iglesia a vivir con el pastor, no por eso ellos no van a tener una influencia y van a vivir en un ambiente. Podríamos decir que Samuel se rayó porque iba a lo mejor a vivir en un buen ambiente, pero no es así. Usted sabe que la cultura estaba mal, la sociedad estaba mal, ya lo leímos, ¿no? El tiempo de los jueces. Y también, hermanos, por consecuencia, como hoy, muchas iglesias están mal. Sí, hermanos, porque son presas del entorno. Entonces, Samuelito no le tocó llegar, hermanos, a un buen ambiente. Dice, hermanos, que en ese lugar, en el templo, había otros ministros, otros siervos de Dios. Eran los hijos de Elí. Y la palabra dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Tú dejarías, hermano, vivir con unos impíos sin conocimiento de Dios a tus hijos? Bueno, pues esa es la respuesta, no. Pero Samuel fue una promesa, hermanos, y tuvo que hacerlo su mamá, ¿sí? A pesar del ambiente. Yo era lo que les decía ahora en el taller de padres del campo de verano a las mamás, les decía, ¿ustedes dejarían a un intruso depravado que entrara y les diera en sus recámaras a sus hijas instrucciones sobre la sexualidad, de cómo vivir la sexualidad? Y todas se espantaron así. Así empecé la clase. ¿De qué está loco o qué? Y todas me dijeron no. Y yo le dije, pues si tienen a Maluma, ya lo dejaron entrar en su casa. Y es un depravado sexual. Entonces, y con toda esa información que esos raperos, reggaetoneros cantan, hermanos, pues es como si los invitaras a tu casa.
Si tú has provisto con tus hijos, y te lo vuelvo a decir, de un celular, les diste permiso, y ellos duermen como si durmieran con el osito de peluche, con el celular, pues la puerta de entrada a los demonios y a la sexualidad distorsionada es una aplicación. Cuando ellos hacen esto, automáticamente está abierta una puerta. A lo mejor no están buscando cosas feas, pero esa puerta está abierta para que entre cualquier cosa. Entonces en unos segundos puede entrar cualquier video, cualquier cosa de un pervertido sexual. ¿Sí, hermanos? Y se los vuelvo a decir, no es un juego lo que estamos viviendo, hermanos. No es un juego lo que estamos viviendo en cuanto a la sexualidad y lo que el mundo y Satanás quiere con tus hijos. Entonces, les vuelvo a decir, si tú lo has permitido, pues porque tú has querido ese ambiente y esa influencia. Pero una aplicación, hermanos, te abre lo que tú no quieres que reciban de información. Y muchas veces, hermanos, no necesitas tú no verlos en la iglesia. Los hijos de Elí se la pasaban sirviendo en la iglesia todo el día. Ahí vivían. Pero estaban impíos y no conocían a Jehová. Y tú dices, ¿cómo alguien que sirve a Dios es un impío y no conoce al que sirve? Pues sí se puede, sí se puede. Sí, hermanos, sí se puede. Es asombroso, pero sí es verdad. Entonces, ahí fue a parar Samuel, hermanos. Samuel, usted sabe que pues en los primeros años de vida, hermanos, es el mayor periodo de aprendizaje que un ser humano puede tener. Entonces, estando bajo esa influencia, pues lógicamente lo normal era que Samuelito se convirtiera en un impío y alguien que no conocía a Jehová. Pero la Biblia dice que no fue así. Samuel fue uno de los más grandes profetas de Dios. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? Si no estaba en el ambiente adecuado para que fuera un gran profeta, ¿por qué? Si estaba todo lo contrario, estaba en un mal ambiente. Y bueno, pues aquí, hermanos, habla esto de, podemos sacar esta pregunta, ¿de qué personas está rodeado tu hijo, no? Tú debes de conocer qué tipo de personas rodean tu hijo, más si tú no estás acostumbrado a hablar de Dios en tu casa y esperas que aquí se les hable de Dios, con más razón deberías de saber quiénes son los que rodean a tus hijos, incluso aunque sean familiares. ¿Sí, hermanos? ¿Qué tipo de personas son? Es lamentable las noticias sobre la sexualidad, pero los que más abusan de sexualidad son los propios familiares, que abusan de los niños. Y eso es una realidad, ¿sí, hermanos? Entonces, debes de saber de qué personas está rodeado tu hijo o tu hija. Samuel creció en un ambiente, hermanos, desfavorable. Así describe la Biblia los compañeros o casi hermanos que tendría el niño Samuel. Los hijos de Elí solo podían ver la vida, subráyale ahí, en términos terrenales. ¿Por qué? Pues porque no conocían a Dios. Alguien que no conoce a Dios, hermanos, aunque sea religioso o que venga aquí a plenitud de vida, puede haber gente que viene a plenitud de vida sin conocer a Dios. Los hijos de Elí, hermanos, solo podían ver la vida en términos terrenales. A ellos les interesaba el dinero, les interesaba sacar ventaja, les interesaba mentir para sacar provecho. Es decir, ver, hermanos, la vida de una manera horizontal es en términos terrenales. Cuando trazamos una línea horizontal, hermanos, pues es una línea recta hacia adelante, ¿no? Por eso se llama así. Una vista terrenal es una vista horizontal. Solamente lo que puede ofrecerme el mundo y cómo yo puedo sacar o vivir dentro de ese mundo, ¿no? Entonces, ahí está. Y esa es la característica de estos hijos, hermanos. El solo poder ver la vida en términos terrenales o horizontales. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Pues porque no tenían conocimiento de Jehová. Cuando nuestros hijos tienen conocimiento de Jehová, hermanos, que es un conocimiento realmente relacional, conocer es una palabra relacional, hermanos, pues lógicamente ya ves la vida en términos no horizontales, sino también verticales, es decir, hacia Dios. Y esa es la idea de todo padre, hermanos, que sus hijos vean la vida
en torno a Dios, toda su vida en torno a Dios. Nosotros tenemos esa tarea, la tarea más sencilla que la que tuvo Ana, porque Ana, hermanos, tenía a su hijo lo tenía lejos, pero nosotros los tenemos cerca. ¿Sale? ¿Sí es una ventaja o no? Sí es una ventaja. Bueno, muy bien. Entonces, Ana, antes de quedar embarazada, no estaba lista para la crianza. ¿Sí recuerda, hermanos? ¿Usted recuerda por qué no estaba lista? ¿Estaba qué? Amargura. ¿Qué más dijo, hermano? Depresión. Ajá. Tenía ídolos en su corazón, no tenía identidad, estaba enojada, estaba amargada. Imagínate una mujer con esas cosas en su corazón criando un hijo, hermanos. ¿A alguien le tocó como hijo tener una mamá, un papá así? Bueno, pues ya les tocó, ni modo, hermanos, ¿verdad? Entonces, pero no están listos para la crianza bíblica, ¿sí, hermanos? Porque, pues imagínate, ¿no? Van a lastimar el corazón de ese hijo. Si una mujer o un hombre tiene ese tipo de corazón, van a lastimar a esa criatura. Ese sería su ambiente y esa sería su influencia, la amargura de su madre, la falta de identidad de su mamá o de su papá, el carácter distorsionado de su papá o de su mamá. Imagínate, hermano, esa es la realidad de nuestro país, ¿no? Así crecen los niños hoy. Y nosotros, hermanos, tiene que ser diferente porque nosotros tenemos a Dios. Entonces la familia es una comunidad, hermanos, teológica. ¿Qué es la teología, hermanos? Si no es el estudio o la ciencia que se encarga de estudiar la naturaleza, los atributos, el poder de Dios, ¿verdad? Y la familia, hermanos, debe ser una comunidad teológica porque debe funcionar, hermanos, de acuerdo a la existencia de Dios, sus obras y su naturaleza. Esa es la esencia, hermanos, de la crianza. ¿Cómo debe funcionar una familia? La familia es una comunidad teológica. Tú no vienes a escuchar teología, hermanos, a la iglesia solamente. Tú haces teología en tu casa. Tú eres un teólogo. Dices, ay, hermano, ya, ¿hasta dónde me subió? En verdad, dentro de la teología hay algo que se llama la teología propia. Y eso se refiere a que cada quien hace su propia teología, su propia idea de Dios. Y sobre esa idea de Dios que tú tienes, tú le das forma a tu vida, a tus decisiones, a tus relaciones, a la manera en que tú resuelves los conflictos. Tú eres un teólogo. Pero ahora te digo, hermanos, que la familia es una comunidad teológica porque debemos nosotros de hacer que todo lo que se viva, hermanos, en el ambiente familiar sea de Dios, sea para Dios. Tenemos que saber, hermanos, dentro de esa comunidad teológica que nosotros somos criaturas y que antes de nuestros deseos están los deseos de Dios. ¿Sí, hermanos? Ese se debería ser una comunidad teológica. Porque nuestros hijos, hermanos, van a ser inundados de muchos deseos. Pero los padres están encargados, hermanos, de que primero pongan en sus hijos el deseo de Dios. Porque realmente todos los deseos, hermanos, del mundo están envueltos de ídolos que dice la Biblia que nada son y nada pueden ofrecer a una vida. Se queda vacío la persona. Solamente hay uno que sacia, por el cual somos diseñados para relacionarnos, y ese es Dios, el Señor. Entonces la responsabilidad de los padres es decirle a tu hijo, tú eres una criatura de Dios, tú dependes de Dios para todo, para todo. Ajá. Vivimos en un mundo caído, con la influencia de una naturaleza caída, y ese es, hermanos, el enfoque de la familia, que es una familia, hermanos, teológica. Entonces todo lo que hacemos, pensamos y decimos está ligado a esa realidad. Qué hermoso sería esto, hermanos, ¿eh? Qué desafío tenemos más grande de que hagamos, hermanos, familias que sean una comunidad teológica. Tú no puedes decir, es que yo no he estudiado teología. No necesitas estudiar teología, solamente necesitas conocer quién es Dios y quién eres tú. Ajá, ¿cómo es Dios? ¿Qué espera Dios de ti? ¿Cuáles son tus tendencias como ser humano? Ahí está, tus tendencias son a pecar y tus hijos en algún punto van a pecar, pero
¿Quién va a estar ahí para ayudarlos? La gracia de Dios, porque como es una comunidad teológica, pues está la gracia de Dios, está el amor de Dios. Ajá. Entonces todo lo que hacemos, pensamos y decimos está ligado a esta realidad, ¿sí? Entonces había otros ministros, ya vimos, hermanos, dice que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres, estos jóvenes, menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Sí, hermanos? Si hay alguien que busca a veces los niños modelos, a veces es, cuando no están los padres, es a los jóvenes, ¿verdad? Y aquí Samuelito no tenía cerca a sus papás, así es que como modelos tenía estos que menospreciaban, subráyele ahí, las ofrendas de Jehová. No es que no ofrecieran las ofrendas o no hicieran el ritual adecuado que se tenía que llevar ellos como sacerdotes, atender a la gente y ayudarles sus sacrificios y todo lo que la ley decía. No, no quiere decir que no lo hacían, no. El problema es que lo hacían pero lo menospreciaban. ¿Sí, hermanos? Lo hacían pero lo menospreciaban. Entonces, esto, hermanos, va de la mano. Estos dos versículos van de la mano. No tenían conocimiento de Jehová, por lo tanto, los jóvenes menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Por qué hay jóvenes de familias creyentes que menosprecian las cosas de Dios? Que dicen, pues yo voy para acompañarte, pero no me pidas que yo ore y eso, porque yo vengo a acompañarte. ¿Por qué hace ese menosprecio? Pues está la respuesta en el versículo 12, porque no conocen a Jehová. Porque si lo conocieran, hermanos, saldrían corriendo, esos hijos, saldrían corriendo de la presencia de Dios. Porque, bueno, no tienen ni idea a quién están menospreciando. ¿Sí, hermanos? Entonces, por eso, hermanos, es de que nosotros debemos de favorecer esto a nuestros hijos desde pequeños. El temor a Dios. El por qué obedecemos a Dios y por qué hacemos lo que hacemos. No es para agradarte a ti, papá. O sea, luego vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero detrás de la disciplina no se trata de nosotros, hermano. Se trata de que nosotros nos ponemos a favor de Dios para disciplinar o corregir el pecado, ¿verdad? De nuestros hijos. Somos sus representantes. No es que me quede mal a mí, es que está yendo en contra del Señor. Y cuando ellos entienden esto, hermanos, el temor no es hacia los padres, sino se va hacia Dios. Cuando tus hijos salen de casa, tú no deseas que se vayan de tu casa solamente con el temor a ti. Tú esperas que se vayan de tu casa con el temor a Dios, porque su vida está garantizada si temen a Dios. El problema es que cuando corrigen, tú dices, mira lo que me hiciste. Mira cómo me has hecho sentir. Mira cómo me avergonzaste. Mira qué es lo que han de estar hablando de nosotros como familia por tus errores. Entonces, ese es temor al hombre, lo que tú estás fomentando. No es temor a Dios. Porque el respeto, la admiración, el honor, el temor, lo estás demandando para ti. La disciplina tendría que ser al revés. ¿Sabes lo que hiciste delante de Dios o no sabes? Si lo sabes, tú sabes que Dios mandó cuando hicieras esto, que te corrigiera. Así es que, acomódate. No tiene que ver contigo. Sí te duele porque pues al que te desobedezcan o te lastimen, pues te duele. Pero es una relación de él con Dios. Y cuando se van de su casa, ellos dicen, híjole, yo sé quién me va a corregir. No es mi papá, no es mi mamá. Y Dios no da de varazos como los papás. Dios tiene otro tipo de vara, diferente. Pero es para lo mismo, es por amor y para corrección. ¿Sí, hermanos? Entonces esa es en cuanto a la disciplina. Los jóvenes menospreciaban las ofrendas de Dios, es decir, tenía poco valor las cosas de Dios. Sí servían, pero tenían poco valor para ellos. Ojalá que no haya jóvenes aquí que sirvan, pero que realmente eso sea solamente porque tus papás te están viendo o ellos te exigen que lo hagas, sino que sea realmente porque conoces a quién sirves. Eso es muy diferente, ¿sí, hermanos? Entonces la familia como comunidad teológica provee conocimiento, hermanos, teórico y práctico, y es ahí a veces donde nos quedamos cortos.
Por eso es de que Ana requería un cambio, hermanos, de corazón antes de que Dios le diera ese milagro. Requería un cambio de corazón porque lo iba a necesitar, hermanos, para la crianza. Y tú dices, ¿y cuál crianza si estuvo lejos? No, tú te vas a dar cuenta que estuvo cerca. Y aunque estaba lejos físicamente. Aquí la idea de la crianza, hermanos, es estar cerca del corazón de tus hijos, no cerca físicamente. Entonces, muy bien. Entonces, este conocimiento, hermanos, provee algo tanto teórico, porque yo estoy hablando de Dios, todo es Dios, en la casa todo debe ser Dios. ¿Sí, hermanos? No puede haber una familia cristiana que diga, no, a mí déjame a Dios en la iglesia, aquí vamos a arreglar las cosas a trompadas, porque aquí somos, ¿qué apellido les gustará? Los González, no sé quién no se vaya a ofender, usted lo vaya a verme feo, ¿no? Pero aquí somos estos y aquí nada de Dios. No, tú estás equivocado. Tú estás equivocado. Ese momento es el momento de Dios. Todo el momento en la vida es un momento de Dios, no tuyo. ¿Quién te dijo que era tu momento? ¿Quién te engañó? ¿Quién te dijo que ese era tu momento? Todo momento que vives, todo paso que das, todo aliento que respiras es un momento de Dios. Y esa es una comunidad teológica. Porque entonces no se van a entretener con cualquier cosa porque Dios está ahí. Entonces no van a hablar cualquier cosa porque Dios está ahí. Entonces no van a resolver un problema como cualquier persona que no conoce a Dios porque Dios está ahí. Qué diferente, ¿no, hermanos? Hacer una comunidad teológica, hacer como que mi religión es ser cristiano, pero nada más es mi religión, ¿eh? Sí sirvo, sí soy ahí ujier, sí ayudo, sí lo que quieran, pero esa es mi religión. Acá yo soy otra cosa. Pues menosprecias las cosas de Dios y no conoces a Dios. Pero bienvenido a la religión cristiana, si eso es lo que queremos oír. ¿Te sientes bien? Qué bueno. Qué bueno, porque ser cristiano o reunirse con los cristianos es un buen ambiente. Qué bueno, pero no eres creyente. No crees en el Señor. Muy bien. Entonces, la familia, hermanos, tiene que ser eso. Muchos padres se confían de que los hijos muestran conocer a Dios, como los hijos de Eli. A lo mejor Eli estaba bien confiado. Ay, mis hijos, qué bonitos, mira cómo se pone su uniforme, su gorrito, y ya va a hacer sus ofrendas con la gente. A lo mejor Eli vivía esa ilusión. Y otros aquí pueden vivir lo mismo. Ay, mi hijito, mira, sí quiso ir a adolescentes, sí quiso entrar a jóvenes, sí, ay, sí voy a ir a los bautizos, ya sé que, ay, qué bueno, ya la tengo ganada. ¿Quién te dijo? Pues que tú ves el corazón, tú lo examinas. Eso a veces es pura pantalla. ¿Sí, hermanos? Entonces, memorísticamente pueden dominar la palabra, pueden saberse textos, pues porque han cursado todos los discipulados. Pero a la hora de la hora, como dice en un libro, en los pasillos de la vida, la sala de la vida, las recámaras de la vida, donde hacen su vida, parece que no son hijos de Dios. Y que esas ofrendas que mostraron a Dios no eran para Dios, eran para otra cosa. Entonces, religiosamente han aprendido lo que sus padres e iglesia quieren ver de ellos. Pero qué triste, ¿no, hermanos? Porque Jesús mismo habló de esta profecía de Isaías a los fariseos, aquellos que por fuera muy espléndidos, ¿verdad? Pero por dentro, en el corazón, muy podridos, ¿verdad? Y dice el Señor Jesús, no, así, por eso el profeta Isaías decía de ustedes, y esto es lo que decía Isaías, dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, ¿qué le interesa al Señor, hermanos? Y con otros profetas dice, ¿para qué quiero sacrificios? Yo no quiero sacrificios, yo no quiero holocaustos. De hecho, si ustedes sirven de esa manera, para mí esas cosas que hacen son abominables. Me causan asco las cosas que sirven, menospreciándolas del motivo y el por qué se hacen. Todo eso lo hablan los profetas, hermano. Perdón que les hable así, pero así hablaban los profetas, o así está escrito en la palabra, ¿no? Entonces dice, y sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. Es que mi mamá me dijo que lo hiciera, es que el pastor pues, dice que lo haga,
y es que me tengo que hacerlo de esta manera porque así me lo piden, pero no hay temor. Su temor es hacia el hombre, dice aquí la palabra, porque así se les ha sido enseñado. Entonces, ahora entendemos, hermanos, por qué esos hijos de Elí vivían así. Uno, porque eran presas del entorno, incluso en la iglesia. Otros, porque Elí era presa del entorno, aún en su liderazgo. Y estos hijos también eran presas de ese entorno donde había escasez de la palabra y no había visión con frecuencia. ¿Sí, hermanos? Entonces, como padres debemos entender las implicaciones de aceptar nuestros papeles como los educadores principales de Dios. Subráyale ahí, hermanos. Debemos entender lo que implica aceptar nuestros papeles como educadores principales, ¿sí, hermanos? De Dios. Somos, ahí le puedes escribir, somos agentes de Dios. Es decir, somos representantes de Dios, aquellos que Dios les ha dado la oportunidad de ser padres. Eres su representante. Entonces una pregunta sería, bueno, ¿estás lista para asumir, estás listo para asumir lo que implica hacer o formar una familia, hermanos, teológica, una comunidad teológica que exprese las obras de Dios, que todo sea bajo la voluntad de Dios, que tenga a Dios en primer lugar? El hogar es una comunidad de aprendizaje. Y, hermanos, nos perdemos momentos de la enseñanza de la vida porque, y ahí está lo que nos topa y no nos hace estar preparados. ¿Por qué nos perdemos esos momentos? Porque siempre hay momentos para hacer teología en la casa, pero nos perdemos esos momentos porque no sabemos qué decir acerca de Dios. Es decir, un papá que no lee la Biblia, pues ¿qué va a decir de Dios? O no se discipula, o no crece, ¿qué va a decir de Dios si no tiene nada que decir? Entonces se pierden los momentos donde tiene que meter a Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces hay ahí unas trabas que hacen que no podamos hacer ese tipo de comunidad. No se puede enseñar y ocupar esos momentos de la vida porque nos cuesta vivir lo que queremos decir. Muchos padres están con la boca cerrada porque hacen lo mismo que hacen los hijos. Entonces dicen, no, pues mejor no le digo nada porque ahorita me va a decir todo lo que yo hago, ¿verdad? Pues por eso no dicen nada. Qué triste, ¿no? Y después nos perdemos los momentos de la vida, hermanos, para enseñar porque siento confianza de que van a madurar. Estos son los que ya les he predicado antes en otros talleres. Se hacen, hermanos, falsas expectativas de la iglesia. Ajá. Ay, es que ahorita está en un proceso bien duro, no lo va a molestar hasta que cumpla sus 18 años y empiece a conocer y sea responsable de lo que hace. Yo creo que el Señor lo va a tocar y lo va a alcanzar. Pues sí, a veces eso puede estar como embarradito de fe, pero si no se trabaja, hermanos, en el diario vivir, no creo que llegue eso, no creo. Entonces, muchos padres en este punto dicen, es que si mi hijo aceptara a Cristo, y están orando para que su hijo acepte a Cristo, pero mientras, todos los días de la vida, se pierden las oportunidades de hablarles de Dios y ponerles a Dios en su corazón. Así es que cuando dicen, ya pasó el evento, mi hijo aceptó a Cristo en su corazón, ahora soy la mujer más feliz. Pero ¿tú cómo sabes que lo aceptó? ¿Tú ves el corazón? Muchos que han aceptado al Señor no están aquí porque no les interesa el Señor. Eso no debería ser nuestro objetivo, que mi hijo acepte a Cristo en su corazón, porque lo puede aceptar por muchas razones, para que dejes de molestar, por ejemplo. Puede aceptarlo pues porque en ese servicio sintió bonito y sí lo acepto en mi corazón, pero cuando se acabó la emoción parecía que ya no lo había aceptado, o no tuvo alguien que encaminara ese aceptar al Señor en su corazón, porque el padre solamente esperaba que solitos fueran a la meta de la vida, y su objetivo es que acepten a Cristo en mi corazón. Entonces, así no es, hermanos. La familia es una comunidad teológica y su trabajo, hermanos, es continuo. Continuo, no es de un evento. No es de un evento. Ajá. Muy bien, entonces se pierden los momentos de enseñanza de la vida porque estoy derrotado en el aspecto emocional, así como Ana,
¿Cómo puedo hablarle de Dios si en mí no se aplica nada de Dios? Yo estoy deprimida, estoy ansiosa, tomo mis pastillas. O sea, ¿cómo, si estoy dañado en el aspecto emocional, puedo yo enseñar la vida de Dios, ¿no? Entonces son muy pequeños para que me entiendan. Entonces te pierdes los momentos de rebeldía para enseñarle a Dios y tú dices que esto, edad de 3, 4 añitos, no los puedo corregir porque ni siquiera me entienden. ¿Quién te dijo eso? Que no entienden. Si lo que Dios va a hacer en su corazón cuando aplica sus métodos es algo espiritual, ni siquiera es mental, es algo espiritual. Y lo hacemos los padres con fe y el Señor obra cuando lo hacemos bien. Por eso no necesitan los niños que lo entiendan. Necesitan recibir lo que Dios dice que tienen que recibir. ¿Sí, hermanos? Y solito Dios hace la obra, ¿sale? Porque es por fe. Entonces, sin importar qué tema o situación vivimos, debemos hacernos preguntas acerca de Dios y su voluntad. Que el cumpleaños del hijo, que un problema del hijo, que un entretenimiento del hijo, que las amistades del hijo, que los tropiezos del hijo, todo es, hermanos, algo donde Dios debe estar involucrado y tiene que ver contigo, de cómo estás tú también. Por eso a veces es tan difícil llevar la crianza, hermanos, bíblica, porque tiene que ver tanto con el padre, así como lo vimos en la primera predicación, y el ambiente y la influencia que está generando el padre alrededor. Todavía ni entramos a los hijos, estamos hablando de los padres. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿qué valor tiene para ti el ser ministro de Dios en el hogar? A ver, si tú fueras sacerdote, eres sacerdote, ¿verdad? Es lo que dice Pedro, ¿no? Ustedes son real sacerdocio, son nación santa, son siervos míos. Bueno, ¿qué valor tiene para ti el ser ministro de Dios en el hogar? ¿O tú no sabías esto, que eras ministro de Dios en el hogar? Entonces, si lo sabías, ¿qué valor tiene el ser ministro de Dios? Y ese conocimiento, hermanos, pues se ve expresado en las acciones, en tus decisiones, en tu vocabulario. Ajá. Muy bien. ¿Qué siembras en la mente de tus hijos para el servicio a Dios en el hogar? ¿Sí, hermanos? ¿Qué siembras en la mente de tus hijos para el servicio a Dios? Porque al servir a su hermano, al servir a su papá, no están sirviendo a su hermano, están sirviendo a Dios. Pero, ¿qué siembras en su mente de tus hijos para el servicio a Dios? O tú como varón eres el primero que te quejas de que tienes que hacer algo extra en el hogar. Y tú quieres estar cómodo ahí en el sillón, cambiándole de canal. Y tú no eres siervo de nadie. Tú nomás mandas. Entonces, ¿qué siembras en la mente de tus hijos para que ellos digan, yo quiero ser un siervo? Porque un siervo hace eso, hermanos, sirve. ¿Sí, hermanos? Entonces tenemos que avanzar en esto. Hermana, ¿había dicho algo, hermana? Así es, todo lo que hacemos es para Dios, aunque lo hagamos a otra persona. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Entonces, había otros ministros, hemos estado hablando de eso, que del entorno donde estaba Samuel había otros ministros, y él era un ministro. Entonces, pero Elí era muy viejo y oía, subrayale ahí, de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Sí, hermanos? Oía. ¿Qué hacemos como padres? ¿O qué tenemos que hacer? Tenemos que oír. No estamos sordos, oír. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué hacían estos hijos de Elí? Dormían con las doncellas de ahí del lugar, hermanos. No tenían celular, si no, no hubieran necesitado las doncellas. Con el puro celular tenían, porque eso es lo de hoy. A lo mejor tus hijos no se meten con las doncellas, pero tienen su celular en la noche. No necesitan doncellas, o un doncello las chicas. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Sí, hermanos? Con el celular tienen todo ahí, para tener sus propias fantasías, sus propias tentaciones, sus propias luchas, todo lo tienen ahí. Si hubieran tenido ellos celular, no hubieran agarrado, no hubiera dicho aquí la Biblia y dormían con las mujeres, no. Tenían su celular y lo veían toda la noche, así diría aquí. Porque es lo mismo.
Hoy, hermanos, el pecado es respecto a la sexualidad. Y te lo vuelvo a repetir. Si ya fuiste a ver la película, hermanos, ¿cómo se llama? ¿La canción qué? Sonidos de Libertad. Sonidos de Libertad, hermanos, pues te va a abrir un poquito los ojos para que puedas comprender que lo que hablo aquí no son locuras. Que lo que hablo aquí, hermanos, es una realidad triste, desgarradora. Y si tus jóvenes, hermano, participan de pornografía, masturbación, por lo que ven en sus celulares, es la misma cosa que hacen afuera los pedrastras, aquellos que se dedican a violar niños, secuestrar, es lo mismo, nada más que tu hijo está en la iglesia. Es lo único, pues como los hijos de Eli. Es lo mismo, se participa de lo mismo porque es el mismo corazón, el que busca ese deseo y fue atrapado por ese pecado. ¿Sí, hermanos? Entonces, qué triste, ¿no? Pero así es lo que pasaba con esos ministros, hermanos, que a pesar de que su papá oía, pues parecía que no veía. No veía. A lo mejor ya de plano sí ya estaba muy viejito, pero no creo, porque se hacía cargo de Samuel. Entonces, hay padres así que oyen lo que sus hijos hacen, pero no ven. Y como no ven, pues no actúan, no hacen nada para ayudarlos, ¿verdad? Entonces, pues así estaba, hermano, la situación. ¿A dónde se fue a meter Samuelito, no? Pobrecito. ¿A dónde se fue a meter? O sea, ni siquiera podía pararse en la noche Samuelito porque lo que iba a escuchar, iba a ver de los hijos de Eli. Ajá. Entonces, ¿qué escuchas tú, hermano, o sabes de tus hijos? ¿Qué has hecho de lo que escuchas y sabes? ¿Qué has hecho? ¿Qué medidas has tomado? Vigila a tus hijos. Ten una cuenta, hermanos, parental. Diles a qué horario tienes que recoger el celular. Quítaselos a cierto horario. Si es que dicen, es que es mi alarma, cómprales su alarma, por favor. Cómprales, hay de varios tipos, digitales, hay de la chicharra. Hay tantas alarmas, hermano, que hay. O sea, ¿qué es ese pretexto de que es mi alarma? Por favor. Hermano, yo te voy a decir algo importante. Hay de los padres que no han lidiado con esta situación sobre sus hijos. Y escucha bien lo que te digo. Hay de los padres. Y acuérdate, hermano, esto que te digo, porque Dios un día te lo va a decir. Así como los profetas decían en aquel tiempo, ay de ti, de cosas que te había dicho y no lo has hecho. Yo les voy a decir un ay para ustedes hoy. Ay de los padres que no hacen algo, hermanos, por lidiar con la tecnología y los celulares con sus hijos. Deja de tu hijo, en qué esté o que haya visto, o que esté envuelto. Ay de ti como papá. Sí, hermanos, porque Dios no pasó por alto lo que hacían los hijos de Eli, ni con Eli ni con sus hijos. Sí, hermanos, no lo pasó por alto, ni lo va a pasar por alto ahora. Es que mi hijo se va a enojar conmigo, hermano, usted no ha visto cómo se pone. ¿Y qué? ¿Aquí con quién eres fiel? ¿Con tu hijo o con Dios? Eres fiel con Dios, y cuando disciplinas eres fiel a tu hijo porque lo estás librando de la muerte, dice Proverbios. Lo libras del Seol cuando aplicas una disciplina que le va a beneficiar. Hebreos dice, al parecer cualquier disciplina es cosa de tristeza, no es de alegría, pero una vez que has sido ejercitado en esa disciplina es causa de gozo, porque trae bendiciones. Bueno, no sé si en esta vez les quedó claro, hermanos. Pero tus hijos se pierden de mucho por lo que el celular les roba. Les roba mucho, les roba imaginación, les roba destreza, les roba y les roba y les roba y sigue robando, ¿sí? Les roba búsqueda de Dios, les roba estar leyendo cosas de Dios, llenarse de Dios, pero como los padres no queremos que anden molestando, pues es lo que hacemos, ¿ya? Entonces, ¿qué escuchas o sabes de tus hijos? ¿Y qué vas a hacer? Ese, hermanos, es el ambiente que tú estás poniendo. Y esa es la influencia que tú estás dando. ¿Dios está ahí o no está ahí? ¿Verdad?
¿Es tu hogar un lugar donde aprenden a temer a Dios y a obedecerle? ¿La identidad de tus hijos está enraizada en la existencia y la gloria de Dios? ¿Ellos saben que viven para la gloria de Dios? ¿En nuestros hogares se vive con una conciencia permanente en Dios? ¿Dios es la realidad que da sentido y forma a cada cosa que discutimos y consideramos? Esta es una, hermanos, familia teológica. Con este tipo de preguntas tú debes de platicar con tu esposo, hablar acerca de cómo puedes tú vivir una vida, hermanos, en Dios, en tu hogar, porque tus hijos lo necesitan. Dice Colosenses 1:15, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Jesús y para Él. ¿Sí, hermanos? ¿Tus hijos de quién fueron creados? ¿Y para quién? ¿Para ellos mismos? ¿Para ti? No, ¿para quién? Eso es lo que tú tienes que sembrar en su mente. Hijo, todo lo que hagas es para darle gloria a Dios. Él es Dios, tu formador, tú eres su criatura. Si tú vives para darle la gloria a Dios, Él te va a bendecir. Eso es lo que dice su palabra. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, ¿qué, hermanos? Por Él subsisten. Hijo, si tú vives hoy, es gracias a Dios. Tú vives por Dios. No vives porque eres joven, no vives porque eres fuerte, no vives porque ya te la sabes, no vives por eso. Dios sustenta todas las cosas y tú lo debes de saber. ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando tú desde pequeño haces esto con tus hijos, hermano, pues lógicamente se genera un respeto, un temor a Dios, ¿verdad? Que tú estés viviéndolo realmente. Él es la cabeza de todo el cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Cristo tenga, ¿qué, hermanos? ¿En qué cosas tiene que tener Cristo la preeminencia? Subráyale ahí, en todo. Eso tiene que ver cuando te levantas, cuando almuerzas, cuando prendes la tele, cuando sales al mercado, te vas a trabajar, cuando llevas a tus hijos a la escuela, cuando escuchas música, cuando ves la televisión. ¿Para qué hizo Dios todo esto? ¿Para qué me creó? Para que en todo Él tenga preeminencia, te lo puse ahí, es el primer lugar. ¿Sí, hermanos? ¿Quién tiene que tener el primer lugar? Dios. Esa es una comunidad teológica. Dios. Dios. ¿Sí, hermanos? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, ¿qué quieres para tus hijos? ¿Plenitud de vida? Plenitud de vida, hermanos, se logra solamente con Cristo en primer lugar, porque Él es tu creador y vives para Él. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Con estas palabras, hermanos, podemos ver lo que le interesaba en parte a Elí. ¿Y qué era, hermanos? La buena fama. En parte era la buena fama. Entonces su corrección, hermanos, no era hacia el temor de Dios, sino era hacia el temor de su sacerdocio. Es que soy el sumo sacerdote, ¿qué van a estar diciendo de mí los hermanitos? A ver si ya te comportas, a ver, y empiezan los papás a decirle todo en base a cómo quede la familia, bien parada o mal parada. ¿Y Dios? No, pues quién sabe. Bueno, es lo mismo hacia Elí, ¿verdad? Por eso dice que sus hijos ni le hacían caso. Si tú lees el siguiente versículo, ni le hacían caso. Además dice el siguiente versículo que Dios ya había determinado matarlos por su rebeldía. Muy bien, entonces
aquí viene otra pregunta, hermanos, importante para el ambiente y la influencia. ¿Qué escuchan o saben tus hijos de ti? Y yo te voy a decir qué saben de ti. Ellos saben qué lugar tiene Dios en tu corazón. Ellos saben cómo resuelves los problemas. Ellos saben cómo te vas a dirigir a ellos para corregirlos. Ya lo saben. Y en eso, hermanos, está el que te hagan caso o no te hagan caso. Porque a Elí, como ya lo conocían, y aparte ya era viejito, que le iban a estar haciendo caso. Dice, porque habéis, bueno, luego, hermanos, ya que pasó esto, pues llegó un siervo de Dios. Llegó un siervo de Dios porque esto ya había llegado al límite, o sea, sus hijos depravados, ahí abusando de las mujeres, robándose ellos. Sus hijos lo que hacían era que estaba así el altar, hermanos, y al Señor lo que mandaba en la ley era que se quemara todo el animalito, principalmente la grosura, la grasita, porque ese era un olor fragante para Dios, según la ley. Pero estos hijos de Elí, ellos no esperaban a que se cociera la grasita. Ellos agarraban la carne cruda. Quizás hasta hacían negocio, hermanos, de esa carne que agarraban. Porque era permitido que los levitas agarraran, pero hasta después de cocinarse y para su manutención. Pero ellos no. Y aparte ellos decían, ¿no me vas a dejar? Amenazaban al pueblo. O sea, eran gente mala. Pero eran los pastores, era gente mala, eran los pastores del pueblo. Y entonces, hermanos, llegó este siervo de Dios y le dice, mira, se lo estoy resumiendo aquí, pero usted puede leer la historia ahí, hermanos, 1 Samuel 2. Dice, viene el siervo de Dios a decirle a Elí, mira, porque habéis hollado mis sacrificios. ¿Qué es hollado, hermano? Es esto, mira. Ahí está. Esos son los sacrificios que entregaba Elí y sus hijos. Y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. ¿Y has honrado a tus hijos? Ahí estaba un ídolo. El ídolo es todo lo que suplanta y le da el lugar o le quita el lugar a Dios. ¿Sí, hermanos? Hizo un lado a Dios y honró ¿a quién? A sus hijos, más que a mí. Engordándoos, y está incluyendo a Elí, dice, ustedes se engordaron, si quieren lean en otras versiones, ustedes se engordaron, los tres, de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. ¿Qué va a hacer el Señor, hermanos? Honrar a los que le honran. ¿Has recibido alguna honra, hermano? Un diploma, un reconocimiento. Pero imagínate recibirlo de Dios. Pero su promesa es que dice, yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y yo te pregunto, ¿qué quieres para tus hijos? ¿Quieres que reciban la gloria de los hombres? Pues que sean buenos profesionistas. Ahí pongan su foto en el Facebook. Estoy graduado. Pues está bien. Vamos a aplaudir todos. Porque a lo mejor para eso fue criado. Una meta de la crianza es que mis hijos sean profesionistas. No es una mala meta, pero no es la meta bíblica, Ese está en el libro que les voy a ofrecer. No es la meta bíblica. La meta bíblica ya la leímos hace rato en Colosenses. ¿Cuál es la meta bíblica? Vivir para la gloria de Dios y que Él lleve el primer lugar. Pero las metas de la crianza, hermanos, de los padres son muchas. Ahí están en el libro. Y una de ellas es pues, que reciban la honra de los hombres. Que la reciban. ¡Bravo! Es un ingeniero, ¡bravo! Pero para eso no fue creado. ¿Sí, hermanos? Dice el Señor, yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Enseña a tus hijos a honrar a Dios, para que reciban la honra de Dios. Es lo mejor que pueden recibir, hermanos, ¿sí o no? De ti pueden recibir herencia, dinero, estudios, pues qué bueno, es tu honra. Pero la honra de Dios, hermano, no, esta no se compara con nada. Con nada.
Y el Señor da esta promesa: yo honraré, ¿ya se lo aprendió, hermanos? Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahí está, eso lo dijo el Señor. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Entonces, en cada situación, hermanos, de la vida familiar hay algo siempre más importante. ¿Cuál es lo que hay más importante de cada situación familiar, hermanos? Sea positiva o negativa, hay algo más importante, y es que Dios se lleve la gloria. ¿Sí? Hay algo más importante que los planes que hacemos, que lo que deseamos como familia, que lo que queremos, que lo que trabajamos. Hay algo más importante, y que es la preeminencia en todo, porque así Dios le plació, según Colosenses, y es, hermanos, que Cristo se lleve la gloria. Siempre hay un propósito superior a tus propósitos. Eso lo tienen que saber nuestros hijos. Siempre hay un plan superior a tus planes. Ajá. Y el propósito para la familia, hermanos, es que se viva la voluntad de Dios en el hogar. Y el plan para la familia es vivir para agradar a Dios. Porque si tú lo honras, ¿qué va a hacer Dios, hermanos? Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. ¿Sí, hermanos? Así es que nada de que, deja que crezca, él va a tomar sus propias decisiones. Demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Es en la crianza o ya no es nunca? ¿Sí, hermanos? ¿O vas a batallar? Eclesiastés 1:16. Fíjense lo que decía Salomón, hermanos. Pobre Salomón, ¿no? Pero fíjense lo que él decía. Y todo, hermanos, enfocado en el corazón, ¿eh? Toda la crianza es enfocada en el corazón. Y dice: hablé yo en mi corazón, dice el hombre más sabio, ¿no?, del planeta que ha vivido, diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría, mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. O sea, ni con su sabiduría estaba feliz. Entonces, dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije: enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? O sea, había probado de todo Salomón. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles con todo fruto, me hice estanques de aguas. Entonces tenía una mansión, hermanos, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos, compré siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Tuve 1000 mujeres, muchas concubinas, me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantores. ¿Qué más quieres? Tenía un sonidazo, tenía el grupo ahí, hermanos, todo tenía ahí. De los deleites de los hijos de los hombres, de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todo. Que tanto presume, ¿no? Todos los que fueron antes que mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Pues no se ve mucho, Entonces dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseaba. Qué decepcionante. Lo bueno que no tenía celulares, si no, también estuviera bien trastornado. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Fíjense cómo termina: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y yo pregunto: ¿y para qué tanto si no disfruto nada? ¿Por qué, hermanos? Porque no estaba en el propósito ni en el plan de Dios. El propósito de Dios, hermanos, ya se los puse aquí, es hacer la voluntad de Dios, y el plan de Dios es que vivas para agradarle, porque para eso fuiste creado.
Y si tú no tienes eso, puedes tener todo lo demás como Salomón, darle rienda suelta a tus ojos, a tus manos, disfrutar tu alberquita, te echas tus clavados, pero nada de eso te sacia. Sino que todo es vanidad y aflicción de espíritu. O no te cuesta hacer, si tienes más cuartos, más trabajo te cuesta el que hacer. Y dices, ay no, ya acabé. Y sigue el otro cuarto, y ahora los 3 baños que tengo, ahí vas a los... ¿No? Ahí está. Entonces dice Eclesiastés 2:26, porque al hombre que le agrada, fíjense cómo termina ahí Salomón reconociendo algo, porque al hombre que le agrada, ¿sí, hermanos? Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. O sea, su corazón, hermanos, depravado de Salomón, conocía cuál era el camino, pero no lo vivía. Él estaba adorando ahí los ídolos que sus mujeres, sus 1000 mujeres, le traían y le presentaban. Mira, yo traigo quiere estar conmigo, pero mira, adora conmigo. Y ahí va el Salomón, ¿no? A adorar. Pero él sabía, hermanos, porque el hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Qué quieres para tus hijos? Esa es la comunidad teológica, ¿sí, hermanos? Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Pero al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dejárselo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, ¿cómo ven a Salomón, hermanos? Tuvo todo. Tuvo todo, y como hoy, pues muchos terminan suicidándose. ¿Sí, hermanos? Siempre estamos viviendo cada situación en referencia a Dios. Siempre, hermanos. Es más, hagas una comunidad teológica en tu familia o no la hagas, siempre estás viviendo tus situaciones en referencia a Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué hace? ¿Qué quiere que seamos y hagamos? No existen momentos independientes. Ay, ahora sí yo como Salomón, quiero. Todo en tu corazón, como desbocado el corazón, desbocado. No hay momentos independientes. Y eso lo descubrió Salomón ya muy tarde, muy viejo. No hay momentos independientes. Cada momento, así como te lo dije en la guerra de palabras, cada momento es un momento de Dios. ¿Sí, hermanos? Cada momento, cada segundo, cada lugar, cada situación donde estés, en el pasillo, en el baño, en la sala, en tu cuarto, no hay momentos independientes. Estás delante de Dios. Ajá. Cada momento es un momento de Dios. Y Él merece nuestro respeto, nuestra honra. Porque Él es Dios, es el creador. Ya te lo leí, ¿sí, hermanos? De todo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Ana para que Samuel fuera diferente en un entorno tan desgraciado? ¿Sí, hermanos? Porque lo natural es que Samuel fuera mentiroso, fuera ladrón, fuera fornicario, fuera menospreciador de Dios, fuera impío y fuera irreverente, porque con eso se juntaba, o con eso se andaba ahí sirviendo al Señor. Eso era lo normal. Y como su mamá lo dejó, como muchos niños de hoy son, como dicen, víctimas, ¿no? Son víctimas. Ay, mi padre que me abandonó. Bueno, pues Samuel hubiera tenido también ¿qué se podría decir? El dicho, ¿no? O la oportunidad de decir, estoy en depresión, estoy ansioso porque mis padres me abandonaron con estos ingratos, malagradecidos, hijos del diablo. Aquí me abandonó mi madre. Hubiera estado amargado por esa situación, hubiera estado traumado por esa situación, hubiera tenido odio hacia sus padres porque lo abandonaron. ¿Cómo me dejaste? Porque así muchos le dicen a sus padres. Ni los han dejado más porque no les dieron para ir al cine. Se les ponen bien bravos. Ahora imagínate si los hubieran dejado en la iglesia con el pastor a vivir ahí. No, pues ya no te habla, te odia toda la vida. ¿Por qué Samuel no lo hizo? ¿Por qué Samuel reaccionó diferente? Otros son víctimas, los hijos puros víctimas. Es que yo soy así porque me pasó esto de niño. Es que yo soy así porque mi papá hizo esto de niño. Y pura víctima, ¿no? Entonces, pero no, hermanos, Samuel no reaccionó así. Dice 1 Samuel 2, 18 al 19, y el joven Samuel ministraba, ya no era niño, ¿cómo era?
Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. ¿Cómo estaba vestido, hermanos? Subráyale ahí. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía, ¿cada qué, hermanos? Fíjense, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. ¿Qué es? La pregunta ahí es, ¿cuáles palabras ponía su mamá en la mente y en el corazón de Samuel para resistir todas esas cosas que veía y vivía en ese lugar, hermanos? ¿Sí te has preguntado esto? ¿Qué cosas, qué palabras ponía la mamá de Samuel en su mente y en su corazón cada vez que subía una vez al año a hablar con el niño? Hermano, pues ese es todo el salmo que hizo Ana, se lo volví a decir. ¿Sí te acuerdas de lo que escribió Ana, no? El poema, donde habla de la soberanía de Dios, de la misericordia de Dios, de que Dios es justo, que Dios, un montón de cosas que vimos ahí, ¿no, hermanos? Bueno, pues eso es pastorear el corazón del hijo. Eso es, hermanos, ponerle una mentalidad donde Dios está a pesar del entorno. Eso que hacía, hermanos, de llevarle un efod de lino, hermano, Samuel no era levita, no era sacerdote. Él iba a ser profeta, pero su mamá lo vestía como un sacerdote. ¿Qué te trae esto a la mente, hermanos? De que su mamá cada año le hacía, como iba creciendo, su túnica cada vez más grande, pero su idea, así como su mamá pensaba ahora, hermanos, era que mira, hijo, tú a pesar de lo que estés viendo, escuchando, de lo que hacen, tú estás representando a Dios. Te voy a decir que Dios, este y este. Es lo que nosotros tenemos que hacer en la casa. ¿Cómo tiene su identidad? Esa vestimenta representaba su identidad. Samuel, hermanos, no berrinchó, no se quejó, no se deprimió, no, porque él conoció su identidad. ¿A través de qué, hermanos? De una vestimenta. Él supo que desde niño él era un sacerdote. ¿Se has vestido a un niño ahí de Buzz Lightyear? ¿Se creen Buzz Lightyear? Y andan con el rayo. Porque para ellos, hermanos, si tú lo agarras desde esas pequeñas cosas a decirle lo que él es, los niños se la creen. Los niños se la creen. Pues así, desde pequeño, con su vestimenta, hermanos, Samuelito se creyó un sacerdote de Dios. Y su mamá cada año le hacía ver eso en su corazón, a pesar del entorno en el que vivía. ¿Sí, hermanos? Muy bien, pues ahí está. Terminamos, dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Esta es una buena meta para tu crianza. Hermano, ¿a poco tenemos que tener metas para la crianza? ¿No sabías? Tú tienes una meta y no te has dado cuenta. Tú ya tienes una meta. Este también está en el libro. Tú tienes una meta de crianza sin que te hayas dado cuenta. ¿Has funcionado? ¿Cuántos años tienen tus hijos? Tú ya los has encaminado en una meta. ¿Cuál es esa meta? Este texto, hermanos, es una buena meta para la crianza. ¿Piensas tener hijos, joven, señorita? Esta es una buena meta para tus hijos. Que tus hijos vayan creciendo y sean aceptos delante de Dios y de los hombres. Esa es una buena meta de crianza. Pónganse de pie, hermanos.